Bueno, y aquí estamos, feliz año para todos. No debemos de decir feliz año, sino buen año mágico para todos nosotros. Todos los que estamos involucrados en este bellísimo, magnífico y extraordinario arte de la magia. Después ya hablaremos más adelante del arte. Bien, quiero ser breve y cómo los acontecimientos se aceleran en la vida mágica de este servidor de ustedes. Después de la actuación del Corral de Calatrava, como habíamos quedado, aquel año de 1952, pues fue un año intensamente para mí de mucho trabajo. Como ya les dije, había encontrado trabajo y todos los viernes, todos los sábados, teníamos función cerca en los pueblos de la comarca. Pueblos y a veces aldeas y a veces caseríos, porque quiero decirles que en esas actuaciones de esos pueblos, repito, caseríos y aldeas, pues a veces tenía que dormir en los graneros. ¿Qué son los graneros para aquellos que viven en las ciudades? Son donde se guarda el grano de la cosecha del verano, se guardan la cebada, se guarda el ajonjolí, se guarda sobre todo el trigo. Y bueno, ahí en esos pueblos, en esas aldeas donde no había donde dormir, pues el encargado del bar donde trabajábamos o de la sala donde trabajábamos, pues hablaba con alguien y nos hacían en el granero nos hacían una especie, hacían un huequito del cuerpo y ahí dormíamos la noche que teníamos que dormir, porque por regla general en esos pueblos no había transporte de regreso inmediatamente a Puerto Llano. También me tocó trabajar, para que ustedes sepan, sobre todo los jóvenes, sin luz eléctrica. ¿Y cómo me las arreglaba? Sin luz eléctrica, pues ya el dueño del bar, lógicamente que jugaban a las cartas también, que no era nuevo nada para mí, pues había unas carburas que se llaman así, carburas porque trabajaban con un carburo que le llamaban, que puesto con agua y por un pitorrito prendían y salía un gas que prendía. Y entonces para la actuación del ilusionista más joven del mundo, pues ponían varias por la sala, varias carburitas y trabajaba muy bien, se veía perfectamente, no había ningún problema, pero no había luz eléctrica. Y ustedes dirán, bueno, usted Henry nos está... No, acuérdense ustedes que estamos hablando de la década del 50, de los 50 en aquellos pueblos todavía de España, estamos hablando casi de medio siglo, un poco más. Y hay una anécdota muy curiosa, que uno de los pueblos donde yo vamos a trabajar, tenía la misma rutina, tenía la rutina, el huevo pañuelo que ya le hice, el escamoteo del vaso, los principios de lucimiento con las cartas, tenía la carta pinchada, tenía, entre otros, les voy a mostrar ahora al final uno de los que hacía. Y me han preguntado la gente joven, que he repetido mucho lo de la línea magnética. ¿Qué es eso de la línea magnética? La línea magnética es que lo hacían todos, en todos los pueblos lo hacía. Es un juego que lo pueden ver ustedes quizás metiéndose en internet. Yo le puse la línea de la muerte. Me vendaban los ojos primeramente con plastilina, con una plastilina que había entonces como una especie de engrudo, después me ponían unas monedas, después me ponían algodón, después me ponían un pedazo de cartón que ajustaba perfectamente aquí en la nariz hasta aquí, y después se me vendaba todo eso, y una vez en este estado, uno del público hacía una línea magnética con las curvas y rectas que quería sobre el suelo, y entonces me ponían objetos que yo tenía que adivinar: un pasaporte, una cartera, un reloj, una pluma, un peine, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me ponían al principio donde había iniciado la línea, y yo detrás, con una persona detrás, el que había hecho la línea, mirándome a la nuca, yo iba siguiendo en ese estado de invisión, no se veía absolutamente nada, iba siguiendo la línea y nombrando los objetos que habían puesto: un llavero, un puro, un paquete de tabaco, unos lentes, una cartera. Y así hasta que llegaba al final, que entonces venía el mismo que me había vendado todo aquello y me quitaba todo aquello despacio y lentamente para que viera el público, que estaba completamente invidente. Eso fue de aquella época, lo hacíamos muchos, incluso después, hace unos años, 15 o 16, mi buen amigo, el mejor telépata que ha salido de esa época, en
Anthony, ¿cómo es el apellido, Henry? Es Anthony Blake. Anthony Blake, gran amigo. Bueno, oye, perdóname, pero no me acordaba del apellido. Anthony, un saludo desde aquí si me ves. Lo vi hacerlo en televisión. En vez de poner objetos, había puesto huevos. Y claro, él pasaba por encima, y muy interesante, pasaba por encima y no pisaba. Bueno, ya lo saben esto por los muchachos que me han preguntado qué es la línea magnética. En aquellos pueblos había una vez un grupo de tres muchachos jóvenes relativamente y un viejo que se presentaron, concretamente el pueblo se llamaba Cabezarrubias, y se presentaron allí con una caja donde tenían una lagartija dentro. Entonces, cuando yo termino la función, el dueño del local me llama y me dice: señor Henry, ahí le han dejado una caja, y me habían puesto una lagartija. ¿Qué quería decir aquello de la lagartija? Que yo no sabía. Pues esa lagartija la llevaban en esos pueblos para que el ilusionista que hiciera algo, esto no le salieran los efectos, porque en aquella época se decía que los ilusionistas teníamos pacto con el diablo, con los muertos, con los fantasmas, y entonces ese tipo de pueblo todavía muy retrasado, no solamente en España eso, sino que muchos magos de la época de principios del siglo pasado, del siglo XX, se anunciaban con este tipo de cosas, y eso había impregnado quizás, a aquella gente no le había llegado eso, ¿no? Pero sí que una lagartija, cuando abrí la caja vi una lagartija ahí puesto, pero para que me salieran todas las cosas mal. Y entonces dejaron la caja con la lagartija y prácticamente huyeron a ver que todo a mí me había salido perfectamente bien, y por lo tanto ellos creían que yo tenía pacto con los diablos y con los muertos. Y ese año fue excepcionalmente muy movido. Entre eso yo seguía con ser profesional y escribí una carta a Wenceslao Tiró. Yo le escribí una carta diciéndole: estimado y tal, en fin y tal, quiero ser profesional y quiero que usted me oriente y tal. Él me contestó y me dijo que la vida profesional de los artistas, que era muy complicado, que no era seguro, que mejor que estudiara, que no tal, porque aquello de ser profesional era muy difícil, muy complicado, y en aquella época, y además que los artistas, me daba a entender que los artistas no tenían, ni la gente que iban con compañía, pues que no tenían buena reputación. Ese yo lo he desmentido total, porque yo con los años después, con todos los años de profesión, he tenido mi familia, no he tenido ningún escándalo, he trabajado con mi profesión. Eran cosas de antiguo, eran cosas de hace medio siglo y más, como ustedes saben. En una de esas noches, al regresar a Puerto Llano, tuve un sueño maravillosamente divino, bonito, fenomenal. Fue un sueño a colores, que había un mago que sacaba flores, que sacaba patos, le hacía desaparecer una mujer y todo eso. Un sueño divino y largo que pude recordar con mucha facilidad. Lo recuerdo hoy en día todavía. Y al final soñé que ese mago terminaba despidiéndose del público y señalándome con el dedo decía: yo soy tú. Un sueño que lo recordaré siempre. Sigo, y estando en aquel año 52 movidos, vienen un día unos muchachos jóvenes que veo un anuncio allí puesto que se llama A por la fama. A por la fama quiere decir muchachos de mi edad, que no tenían, un poquito más, que no tenían fama ninguna, habían creado un espectáculo que se llamaba Por la Fama, Antonio Martín, Richard Almanri, y yo, claro, llegué como siempre a todo lo que venía al Gran Teatro, y hablé con uno de ellos que nos caímos bien, Manri. Después, con el tiempo, ya veremos en la historia cómo él viene a Venezuela con una famosa pareja de payasos. Y hicimos más, y me dijo: mira, Henry, pues nosotros vamos aquí en cooperativa, sacamos los gastos del autobús, sacamos los gastos y tal, cada uno va a la pensión. Había casas de familia donde íbamos a dormir por lo más barato posible. Y me fui con ellos a por la fama. Mira, no tenemos ilusionistas, 20, después de los gastos los repartimos todo igual. Bueno, fue una experiencia divina, sensacional.
profesional, pero no exitosa. Llegué a poco tiempo, mis padres tuvieron que mandarme a los 15 o 20 días por allí, porque aquello no se comía bien, se trabajaba, en fin, con poca gente, con mucha gente otra vez, mal, y aquellos regresaron a Madrid, pero sí me dijo Richard: Henry, si quieres algún día prosperar en tu profesión, en estos pueblos de por aquí nunca podrás. Nunca podrás, tienes que irte a Madrid porque es donde salen todas las compañías, donde salen los magos. Y claro, yo ya había entendido ya algo de que el Madrid, mientras yo estaba retrasadísimo con el libro solamente de la prestidigitación al alcance de todo, ya Ascanio había salido, había hecho números, ya había fundado la Sociedad Española de Ilusionismo, ya en Barcelona estaba Partagás, estaba Deu, o sea que yo, sí, es normal que estuviera, pero estaba en un pueblo, no estaba en una capital. Aquello me entusiasmó muchísimo. Y claro, me dejó aquí ya un chip en la mente que yo tenía que conseguir ir a Madrid. Pero entre tanto, cuando regreso de esto por la fama, que ya he dicho que no fue exitosa, me encuentro con la sorpresa de que llega la Feria de Mayo, aquella Feria de Mayo que tantas veces hemos hablado, y resulta que el ayuntamiento, para recoger fondos para una carroza de la Virgen de Gracia, que ya les hablé a ustedes, resulta que habían seleccionado de los circos, los mejores circos, las dos mejores atracciones del Teatro Circo Argentino, las dos mejores atracciones del Teatro Cirujeda, las dos mejores actuaciones, artistas, para hacer entonces un gran espectáculo a beneficio de la Virgen de Gracia, de la carroza de la Virgen de Gracia. ¿Y cuál es la sorpresa mía? Que el ayuntamiento cuenta conmigo para que yo llegue a actuar en ese festival. Imagínense ustedes lo que supone para mí, que había estado en el gallinero del Gran Teatro y de la noche a la mañana dicen que yo tengo que actuar en el Gran Teatro con ese tipo de artistas, con la flor y nata de lo que había venido esa feria a Puerto Llano. Bueno, eso fue para mí, imagínense usted. Enseguida dije que sí, pero ¿cómo dije que sí? Pues no tenía ropa y entonces hubo que arreglárselas rápidamente. Tenía un primo, una prima hermana que se había casado hace poco con un traje negro, y allí me lo recortaron, me lo acomodaron como pusieron, con un lacito de la boda del hombre. El maestro Cámara, que era el padre de Desi, me recortó la chaqueta y me acomodaron para poder salir a hacer ese festival. Yo quiero decirles que con el festival tenía los nombres hechos a mano de los que iban a actuar, de los teatros que iban a actuar, unos afiches que hizo una imprenta, y mi nombre estaba el más grande, Ilusionista de Puerto Llano. Entonces imagínense, las entradas, bueno, volaron. Y ahí está la responsabilidad mía de verme entre aquella monstruosidad de artistas con lentejuelas, con plumas, con unos vestuarios extraordinarios. Yo tenía que salir en mi propio pueblo, en el Gran Teatro que tantas veces había ido, con un traje prestado de un primo que se había casado y me lo habían arreglado ahí. ¿Qué elegí para hacer? Elegí para hacer, pues, las florituras, como siempre. La próxima semana le haré algo más, uno que les van a ver ustedes al final de lo que hice la línea magnética, que aquello no podía faltar nunca en mí, hice las cenizas misteriosas, hice el caballo saltarín, que tiene una historia el caballo saltarín, que yo ya había tenido, ya sabía que en Madrid había una casa de los juegos, pero no había dinero para ir, pero había pedido algunas cosillas, y un jugador de fútbol que era muy amigo de mi padre fueron a jugar a Madrid con tal, y le dije: oye, ¿me puedes traer? Y me trajo un juego que se llamaba el caballo saltarín. Ya eso se salía fuera de lo de Wenceslao Ciuró, y yo comprendí enseguida que el caballo saltarín en cartitas pequeñas para el Gran Teatro no era suficiente para un teatro, y creo que fui de los primeros. Después, hablando en Madrid con todos los compañeros y en Barcelona, fui de los primeros que empecé a trabajar con cartas gigantes españolas que ningún mago las había utilizado. Habían usado las de las florituras, la normal, y yo usé. Y entonces, de las pequeñas que me trajo Gallego, que así llamaba el jugador, lo pasé al caballo saltarín. Y vino la actuación en Puerto Llano. La actuación en Puerto Llano, modestia aparte, fue un exitazo. Fue algo impresionante. Ya si yo tenía una poquita de fama en aquel pueblo y en la provincia, aquello fue
el colmo, porque ya al final cuando me presentaron, y me salió además aquello fabuloso, cuando terminé el camerino lleno de familiares, de amigos, del alcalde, del otro, lleno allí, en un camerino que yo he puesto allí que ponía Gran Henry, en un camerino del Gran Teatro. Imagínese usted cuando soñaba yo eso, estar ya en el Gran Teatro, las cosas se aceleraban, y entonces en aquel camerino lleno de gente tal, con agua, con flores, aquello fue impresionante, y entonces yo comprobé que podía ser eso lo que se dice en profeta en su tierra. Aquello fue un escándalo en el pueblo. Y quiero contarles una anécdota, que cuando yo hago la parte de las cenizas misteriosas, que yo bajo al público, pido luz de la sala y pido para dar una carta, en Gallinero, en platea, arriba en la platea, había dos caras conocidas para mí, dos caras conocidas que eran Modesto Llereno y su esposa, con su moño aquí, con su moño, y entonces miré un segundo nada más y los vi estando yo por el patio de butaca, y noté una mueca de satisfacción, una mueca de contento, sin expresarlo, de ese matrimonio puesto allí viendo al Gran Henry, que tanto habían colaborado ellos con su libro. No tuve sino nada, agarré una carta y por allí los vi, los vi, reparé unos segundos y seguí, como tenía que continuar con el trabajo. Al final, cuando ya se ve, traté de buscarlos otra vez, al final ya cuando ya todo había pasado y no estaban allí, habían salido, pero ellos estoy seguro que se sintieron muy satisfechos, muy contentos de que yo hubiera tenido una actuación tan exitosa en el Gran Teatro, porque ellos habían colaborado regalándome el libro de la prestidigitación al alcance de todos. Y aquí está el caballo saltarín, en este caso el caballo de oro, y aquí están las cartas que van a efectuar sin ningún caballo más. Entonces esto es impresionante porque se hacía con cartas gigantes, como se le llama en España. Y aquí está el caballo de oros. Yo tomaba 1, 2, 3 y 4, le daba la vuelta a la del principio y la colocaba aquí a la vista de todos, de todo el público, igual que a la vista de todos ustedes. 1, 2, 3 y 4, el 2 de basto dando la vuelta y puesta aquí. Otra más, 1, 2, 3 y 4, que una vez que dada la vuelta, puesta aquí. Y aquí está el famoso caballo saltarín, que yo llevé de las cartas pequeñas a las cartas jumbo con bastante éxito. El caballo de oro llegaba y yo entonces le decía: señora, por favor, usted que está allá, el caballo de oro lo doblo aquí. Señora, por favor, ¿me quiere usted decir a cuál de los 3 montones que están acá salta el caballo saltarín? Al de aquella, al del extremo. Llegaba yo, tomaba así entonces, vamos a ponerlo aquí para hacerlo muy limpio. La primera no es el caballo saltarín, la segunda no es el caballo saltarín, la tercera no es el caballo saltarín, esta sí es el caballo saltarín, pero yo le decía: salta caballo, ¡pac! Y el caballo desaparecía para entonces yo venir aquí y el montón que había señalado la señora, así, muy despacito venía, y tomaba la carta y el caballo saltarín había llegado al montón donde había dicho la señora. Mostraba siempre: mire, me quedan dos montones sin nada y el caballo aquí, por favor. Mire, voy a hacerlo muy lentamente. Tomo el caballo, lo doblo aquí. Hay gente que dice que no lo pongo. Mentira. Sí lo pongo, mira, lo pongo aquí. Y una vez que lo pongo aquí, ¿a dónde quiere que sale? A este. ¿Quiere que salte a este? No, a este no, a este. Entonces venía acá y entonces se acaba. 1 que no era el caballo de oros. 2 que no era el caballo de oros. 3 que no era el caballo de oro. Preparado, vamos. ¡Pap! Y el caballo de oro ha saltado. Pero ¿cómo ha saltado ese caballo saltarín? Tendría que ser campeón de saltos de estos de impresionante. Pero bueno, llegaba hasta aquí, donde habíamos dicho, y el caballo de oro venía de nuevo acá y mostraba siempre las 3 cartas. El último salto era realmente increíble. Todo el mundo estaba esperando ya. Yo decía: vigilen, porque ese caballo es tan extraordinario que nada más ponerlo aquí y darle el golpecito, ya saltó.
vean que es efectivamente 1, 2, 3 y 4. El caballo saltó y en ese momento venía aquí y entonces le daba la vuelta al caballo y no ha llegado el caballo. Yo creo que todavía estaba galopando y una vez que estaba galopando el caballo, vengo aquí, ¡sac! Y ya llegó. Increíble, llegó galopando, retrasado, pero bello. Y saben que le digo a ustedes una cosa, decía yo al público en general de la sala: si pongo aquí el caballo y saco esta que está aquí, y saco esta que está aquí, y saco que está aquí, todo, absolutamente todo, fue una ilusión óptica, porque aquí nunca hubo caballo saltarín, solamente fue una ilusión que con un caballo saltarín